los músicos de los años 60 o 70 en rock and roll eran no solamente que tenían esa habilidad musical, sino que eran estudiosos de su instrumento, ¿verdad? Y estudiaban la música como tal. O sea, tú, por ejemplo, ves muchachos con una habilidad impresionante en técnicas en el bajo, en la guitarra, en la batería. Cambia el concepto de que el grupo era lo importante y entonces aparecen los líderes de los grupos y los instrumentistas de avanzada. Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Steve Winwood. Aparecen estos monstruos musicales que entonces nos hacen pensar que, bueno, para tocar desde el 67 para adelante hay que estudiar, hay que fajarte. Bueno, estaban todos muy alegres y contentos. y hubo varios grupos que pasaron del beat a un sonido más guitarrero, más psicodélico, como los Clanners, por ejemplo, que podrían ser como los primeros. Ya frases de Beatlescas de yeah, yeah, yeah. Podrían ser estos transición a cosas más locas como este personaje, Leo Cavallo, Rico Manuel, Caramelo de la Sorpresa, o sea, todo eso junto. Que teóricamente andaba con el pelo rosado por Caracas. Entonces esto puede ser como el cierre de la psicodelia antes de entrarle a la hibridación rock and roll Venezuela. Yo planteo que los años 70 es el momento en que el rock se parece más a Venezuela. ¿Y por qué planteo esto? Porque a mediados de la década un par de agrupaciones comienzan a experimentar con el sonido venezolano. ¿Qué quiero decir con esto? Que tomaban elementos del folclore, del rock sinfónico progresivo, hay elementos académicos, hay elementos del jazz, hay elementos de la fusión, pero hay rock and roll también. Entonces esos grupos agarraban folclore y agarraban ese rock progresivo sinfónico, lo unían y ahí aparece Vitas Brenner y su proyecto Ofrenda. Vitas logró eso, agarrar la tradición venezolana y el rock y hacer un proyecto que era La Ofrenda, que fue espectacular, tuvo unos cuantos años de vida y además de hacer muy buena música, también él dio los primeros pasos en lo que puede ser convertir el rock en un negocio, giras nacionales, producción de disco, imagen, etcétera, etcétera. Vitas Brenner utiliza en su grupo al baterista de los Memphis y al percusionista que era de los melódicos. Entonces yo veo que él está tocando con gente que habían tocado conmigo y que está creando una cosa que me impactó. Me impactó también un grupo que no lo han investigado mucho. Yo quisiera que ustedes lo investigaran. Ese grupo se llamó Grupo Pan. Estoy buscando a alguien bueno. Estoy buscando a alguien bueno. Estoy buscando a alguien bueno y sé que lo voy a encontrar. Ese era un grupo verdaderamente impactante. A mí me llegó el disco de ellos por Micho, que llegó a tocar conmigo en Londres. Y yo pues me influencié mucho de Nene Quintero. Me pareció que él estaba haciendo algo impactante. Lo mismo que Vitas. En los 70 hay un bajón significativo, pero paradójicamente ese bajón en cuanto a proyección masiva, hay muy buena producción musical. La música que se hace en los 70 es de muy buena calidad. La simbiosis entre venezolanos y norteamericanos, con Homer and the Dons, que de aquí pasaron a ser Lady Waterclaw. Puede ser que sea el más representativo de los 70 psicodélicos. En esos interines habían uniones entre el jazz rock y... Sí, jazz rock con música caribeña, con entorno autóctono.
Vargas, que venía a hacer un pop muy liviano, también vino a Venezuela y de alguna manera inclusive incluyó el arpa. Fue un hombre muy, muy original, alguien que hizo algo verdaderamente, rompió con muchos esquemas. Un poco más adelante está Chelique Sarabia haciendo electrónica venezolana. Más fusiones de esas está Alexis Russell, por ejemplo, donde lo venezolano, o sea, el arpa 4 y la maraca se junta con la guitarra eléctrica, con la batería. Otra cosa de fusión estaría, por ejemplo, el Siete Cueros de Giordano, donde mezcla el rock fuerte con rock de Taguara con salsa de Taguara. Lo único autóctono es mezclar eso del pop rock con lo nuestro, con la guasa, con la guaracha, que vendría siendo Vitas, la banda municipal, Siete Cueros. Otra de las ramas podría ser la del hard rock, en donde podemos meter un poco también de sinfonismo progresivo, donde estaría el témpano, el primer témpano, donde estaría el primer aditus. Y ya de esos, pues podemos saltar a estructura, por ejemplo. Y después todo esto es por tendencia. Empieza a morir la psicodelia, aparece la movida hippie, muere la movida hippie, viene una especie de renovación del rock netamente venezolano y finalizando la década aparece el heavy metal.